cátedra con el profesor Luis. Y alguna de estas preguntas o de estos ejercicios que yo voy a revisar hoy día con ustedes van a entrar en la prueba. Así que es importante que lo revisen. Voy a apagar mi cámara, chiquillos, porque se me está pegando la imagen. Ya. Entonces, chiquillos, cuando tenemos que administrar una infusión, es decir, una solución que es distinta de la administración endovenosa por bolo, es decir, en un volumen inferior a 20 y aproximadamente en 5 a 10 minutos, debemos calcular la velocidad a la que debe ser administrada esta solución o este suero o esta infusión para que el volumen que está indicado efectivamente se administre en el tiempo en el que debe ser administrado. ¿Conocen alguna infusión? ¿Algún suero? ¿Han escuchado hablar de, muy bien, el suero fisiológico, del suero Ringer lactato, de las soluciones glucosadas, de las soluciones glucosilinas o las soluciones analgésicas que uno prepara con un medicamento y además un diluyente que puede ser un suero fisiológico, por ejemplo? Esas son las soluciones, son infusiones que vamos a administrar de manera intermitente o de manera continua, es decir, durante 24 horas sin interrupción o según un horario definido, puede ser cada 6, cada 8, cada 4 horas o de manera permanente durante 24 horas. ¿Reconocen esas imágenes? ¿Las han visto alguna vez? ¿Alguien ha visto un meme parecido a este? Por mi parte no, profe. ¿No? ¿Nunca has visto un meme así? Habitualmente cuando uno sigue páginas de salud, es frecuente que uno se encuentre con un meme parecido a este, y eso tiene que ver con precisamente lo que vamos a revisar hoy día, que es calcular la velocidad de infusión en gotas por minuto o en ml hora. Y es la percepción que tiene el paciente muchas veces cuando la gotita del suero no cae, o según el paciente cae muy lento, pero en realidad no es que esté muy lento, sino que es a la velocidad que tiene que administrarse esa solución, ¿ya? Entonces el paciente está siempre muy pendiente de si la gotita cae o no cae. Vamos a identificar los sistemas de infusión endovenosa y vamos a determinar las fórmulas para calcular la velocidad de infusión y además algunas fórmulas matemáticas para el cálculo de velocidad de infusión y además de dosis de medicamento. Existen distintos sistemas de infusión endovenosa. Existe el sistema de macrogoteo, que es este que ustedes están viendo ahí, que es el más utilizado sobre todo en el paciente adulto. Es un sistema que permite administrar volúmenes superiores a 75 ml hora y cuyo factor de goteo es igual a 20. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 ml equivale a 20 gotas. Es importante considerar ese factor de goteo cuando apliquemos la fórmula para calcular la velocidad de infusión. ¿Y qué es la velocidad de infusión? Si entre Arica y Iquique hay 400 kilómetros,
y yo necesito llegar en 4 horas a Iquique, porque ahora yo estoy en Arica. ¿A qué velocidad debo conducir? Ahí. ¿Profe, puede repetir? Sí, claro. ¿Se pega, se corta o No, hablo? no, es que estaba haciendo algo y no escuché bien la pregunta. Ah, ya. Ya. Entre Arica y Iquique hay 400 kilómetros aproximadamente. Esa es la distancia. Yo me quiero demorar 4 horas en llegar a Iquique. ¿A qué velocidad debo conducir? ¿A 100 kilómetros por hora? Muy bien. ¿Y si me quiero demorar 2 horas nomás? 200 kilómetros por hora. Exacto, que no sé si los autos dan para tanto, 200 kilómetros por hora no lo sé, pero obviamente eso está totalmente fuera de la ley. A eso me refiero cuando hablo de velocidad de infusión. ¿En cuánto tiempo, cierto? O a qué velocidad, en este caso a 100 kilómetros por hora, debo programar ese suero o esa infusión o esa solución para que efectivamente pase el volumen que yo quiero administrar en el tiempo en que tiene que ser administrada esa solución. ¿Ya? Como para que vayan entendiendo a qué me refiero con velocidad de infusión. Hay sueros que tienen que pasar más rápidos, otros que tienen que pasar más lentos, dependiendo del medicamento, dependiendo de las características del paciente. Y esto es uno de los sistemas que vamos a utilizar para infundir una solución, que es el macrogoteo, ¿ya? Cuyo factor, constante o factor de goteo es 20. Luego está el sistema de microgoteo, que es un sistema que usamos en los pacientes pediátricos habitualmente. Permite administrar volúmenes menores a 50 ml hora. Por tanto, si quiero administrar 100 ml hora, ya no puedo utilizar un microgoteo, porque el sistema no me da para eso. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Por gravedad. Es decir, que si el suero está colgado al lado de la cama del paciente, a la misma altura del brazo, que es donde habitualmente ponemos los accesos venosos, el suero no va a pasar, porque esto funciona por gravedad. Por tanto, siempre tiene que estar a una altura considerable en relación al cuerpo del paciente. Y aquí el factor de goteo es 60. ¿Ya? Para el macrogoteo era 20, para el microgoteo es 60. Y esto como norma general, chiquillos, cuando ustedes se encuentren con un dispositivo que no conocen, que nunca han visto o que no se acuerdan, toda la información siempre está en los envases. Si no se saben de memoria, por ejemplo, los colores de las agujas, ¿se han fijado que las agujas tienen distintos colores en el cono? ¿Qué colores han visto de agujas? En algún momento en la televisión, cuando están administrando la vacuna contra el COVID. ¿Han visto, se han fijado el color del cono de la aguja? Chiquillos, no ven noticias. O no sé si ya se vacunaron. ¿De qué color era el No, cono? profe. No, nunca han mirado una aguja. ¿Y no se vacunaron, chiquillos? ¿No? ¿No se vacunaron? Es que los vacunaron. Sí, pero no miraron la aguja. No importa. Yo sí. No te acuerdas el cono, el cono, el color. El color habla del calibre también, chiquillos. Hay distintos colores para distintos calibres, como dice Jennifer, ahí dice está el verde, el naranjo, el amarillo, el celeste. Ahora, si no me acuerdo qué colores, qué calibre, están las instrucciones en el envase o están las indicaciones en el envase. Así que la verdad es que aprendérselos de memoria no sirve mucho. Sí, cuando tengo que usar qué factor de goteo en la fórmula para poder calcular gotas por minuto. Entonces, si no están seguros si es un micro o macro goteo, tienen que mirar el envase. En el caso de la imagen de la izquierda, con la flecha amarilla, no sé si alcanzan a ver, pero dice 1 ml es igual a 20 gotas, además en grande, está cierto, en una letra grande, en un título dice macro goteo. Por tanto, ahí no hay donde perderse. En el caso del microgoteo,
no se alcanza a ver, pero la flecha roja indica a cuánto equivale un ml, y en este caso serían ¿cuántas gotas para el microgoteo? 60. Muy 60. bien, 60 gotas, ¿ya? ¿Y qué es el factor de goteo que vamos a utilizar para la fórmula? Entonces, cuando yo calculo la velocidad de administración de una infusión, voy a utilizar dos sistemas o dos velocidades. Una es gotas por minuto, es decir, en un minuto cuántas gotas tienen que caer en la cámara, cuántas gotas, que ya les voy a mostrar, para que efectivamente yo me demore 4 horas de llegar a Arica y Iquique, ¿ya? Y el otro es ml hora, que es otro tipo de velocidad y que la utilizo en bombas de infusión. Las bombas de infusión son dispositivos electrónicos que se enchufan, que tienen autonomía en el caso de corte de luz, y que permiten a presión administrar un suero. Ya aquí no tiene que ver la gravedad, porque este es un sistema que está empujando el suero para ser administrado en el paciente. La ventaja de usar una bomba es que primero es muy exacta, a diferencia de cuando lo hacemos manualmente y tenemos que contar una gota. Tiene alarmas, suena si el paciente dobla el brazo, o suena si el suero se terminó, o si hay una burbuja, o si hay una oclusión, etc. Esa es la ventaja de usar bombas de infusión. No siempre van a tener la posibilidad de trabajar con bomba, pero sí tienen que hacerlo cuando usen drogas vasoactivas, por ejemplo, o soluciones de medicamentos de alto riesgo, como heparina, insulina, o algunos opioides. Entonces veamos la primera fórmula. Esa es la cámara cuenta-gota. Eso es lo que el paciente ve cuando dice no cae la gota, o la gota cae más lento, o cae muy rápido. Esa es la cámara cuenta-gota que tienen todos los equipos de venoclisis. Y es donde ustedes en un minuto van a contar cuántas gotas caen para poder, ¿cierto?, permitir que ese suero sea administrado en un volumen determinado en un tiempo determinado. Más abajo no está la imagen completa, hay un regulador con el que ustedes pueden abrir y cerrar el suero y apurar o enlentecer la velocidad con la que cae la gota, que es un sistema que la verdad es que se usa poco, pero en algún momento les puede tocar. Si es que no hay bombas de infusión o no hay regulador de flujo, van a tener que contar la gota en un minuto, ¿ya? ¿Que cuesta? Sí, porque uno se pierde en la cuenta, o se me pasa muy rápido el suero, o se me pasa muy lento, pero es necesario que lo sepan hacer en el caso de que no tengan otra manera de administrar un suero. Aquí hay una fórmula, chiquillos, para calcular gotas por minuto. Es una de varias. Esta en particular es la que más me gusta a mí, pero ustedes pueden usar la que ustedes quieran y la que a ustedes les resulte más sencillo. ¿En qué consiste esta fórmula? El volumen que ustedes ven ahí abajo y que yo quiero administrar son 500 cc. 500 cc de glucosa o de suero fisiológico, de la solución que sea. ¿En cuánto tiempo? Aquí está expresado en minutos. 480 minutos, porque estoy calculando gotas por minuto. Por tanto, la constante del tiempo debe ser expresada en minutos. 480 minutos, ¿a cuántas horas corresponden? 8. Muy bien. Por tanto, lo que voy a hacer es multiplicar el 500 por el 20. ¿De dónde salió ese 20? ¿Son las gotas por ml? Que corresponden al sistema de micro o macro goteo. Macro. Macrogoteo. Muy bien. Por tanto, si estoy usando un dispositivo para macro goteo, las gotas por minuto, la fórmula, debo considerar el 20. Si voy a calcular micro gotas por minuto, en mi fórmula debe ir ¿qué número debe ir ahí en vez del 20? 60. El 60, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar el volumen por el factor de goteo y luego dividir por las horas en las que yo tengo que administrar ese suero
expresado en minutos. ¿Ya? El resultado es 20,8 gotas, pero como las gotas no se pueden contar en números decimales, ¿cierto? Yo cuando hablo de personas, yo no hablo de una persona y media o de 3/4 de persona. Por tanto, lo vamos a aproximar. Cortamos con un decimal y si es 5 o más la décima, aproximamos al entero superior y si es 4 o menos, ¿cierto? Aproximamos al número inmediatamente inferior. ¿Ya? Por tanto, para que en 8 horas el paciente reciba 500 cc de una solución, yo tengo que programar mi sistema de goteo a 21 gotas por minuto. Esa es una fórmula. Otra fórmula consiste en dividir el volumen en las horas en las que yo tengo que administrar el suero multiplicado por 3. Me da exactamente lo mismo, 20,8, que aproximamos a 21 gotas por minuto. Ustedes pueden usar la fórmula que quieran. Algo importante. Aquí, esa constante 3 es 1 cuando yo hablo de un sistema de microgoteo y es 3 cuando hablo de macrogoteo. Así que o pueden usar esta con un factor 3, la constante 3, o con la constante 1 en el caso de microgoteo. Cuando voy a administrar un suero en ml hora, lo que tengo que hacer es súper sencillo, dividir el volumen en el tiempo expresado en horas. Es decir, los 500 cc que yo iba a pasar en 8 horas, ¿a cuántos ml hora los tengo que programar? El mismo ejercicio de recién, 500 cc y los voy a pasar en 8 horas. ¿A cuántos ml hora debe pasar esa solución? Hagan el cálculo. Voy a administrar 500 ml en 8 horas. ¿Cuánto les da? Chiquillos, ¿cuánto les da? Sería 500 dividido en 8, ¿no? Exacto. A mí me Volumen. dio ¿Mm? 62,5 y por lo que dijo se redondearía a 63. Ya. Te dio 62,5, perfecto. Dividiste el Sí. volumen, que eran 800, en 8 porque son las horas en las que yo tengo que pasar esa solución. Ah, Pero, no, puse 500 en 8. claro, 500 dividido en 8. Sí. ¿Sí? Ya. Con respecto a las soluciones, sí las podemos mantener con los decimales, sobre todo cuando usamos bomba de infusión. Cuando tenemos en gotas por minuto, chiquillos, tenemos que aproximar porque en la práctica es imposible contar 3/4 de gota. Es imposible. Si ustedes van ahora a la llave de la cocina o del baño y tratan de contar 3/4 de gota, es imposible. En la práctica no se puede. Pero cuando tenemos una solución que está programada en ml hora, no lo aproximamos, sobre todo si se tratan de drogas vasoactivas, porque esa aproximación que yo hago hacia arriba o hacia abajo a lo mismo, significa que estoy administrando más o menos medicamento del que el paciente tiene que recibir. Así que con los ml no se preocupen, no aproximen, corten sí con un decimal, porque esta maravilla, chiquillos, que es la bomba de infusión continua o VIC, es la sigla de bomba de infusión continua, permite
administrar en ml hora y con decimales. ¿Ya? Si se fijan, a la izquierda, ese suero está programado a 125 ml hora. Lo que ha recibido el paciente hasta el minuto son 26 ml. ¿Ya? De una solución probablemente que haya sido 500 cc, no sé, no tengo la imagen completa. Pero eso es lo que nos permite, ¿cierto?, esta maravilla que es la bomba de infusión. Uno conecta el equipo de fleboclisis o la bajada de suero, que es cierto, esta conexión de silicona transparente que me permite administrar un suero a la máquina, y la máquina hace todo por mí. Lo único que yo hago es decirle a cuántos ml hora quiero que el suero pase. ¿Ya? Entonces, lo que hacemos en esta máquina es programar a 62,5 ml, que es lo que ustedes calcularon recién, y ese suero efectivamente va a pasar en 8 horas. ¿Ya? Y no se preocupen por la décima porque la bomba permite programar en decimales. Siempre que usen una bomba de infusión necesitan calcular ml. Si tienen sistema de goteo, necesitan calcular gotas por minuto. ¿Dudas hasta acá? ¿No? No, profe. Ya, súper. Obviamente cuando uno está frente al sistema de goteo o a la bomba de infusión es más fácil entender, porque esto tiene que ver con pensamiento abstracto. Yo me imagino que ustedes están tratando de imaginarse cómo es una bomba de infusión. Ahora, pueden usar otras fórmulas también. Si tienen las gotas por minuto y lo multiplican por 3, les va a dar ml hora. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes están administrando una solución con un sistema de goteo a 21 gotas por minuto, pero ahora quieren usar una bomba. Entonces tienen que transformar a ml. Lo pueden hacer de dos maneras. O bien, calculan los ml hora con la fórmula que acabamos de usar, o las gotas por minuto que tenían calculadas las multiplican por 3. Es decir, una solución que está pasando a 21 gotas por minuto, si lo multiplico por 3, eso me da 63 ml hora, que es lo mismo. 21 gotas por minuto es lo mismo que 63 ml hora. ¿Ya? Si al revés, yo estoy pasando una solución en ml y ya no quiero usar la bomba, porque la bomba la necesita un paciente que está más grave, y yo voy a usar un sistema de goteo porque era un suero fisiológico que no tenía droga vasoactiva, entonces voy a usar un sistema de goteo. Para transformar de ml hora a gotas, lo que tengo que hacer es lo contrario. Divido en 3. Ahí ustedes deciden qué fórmula van a utilizar. Aquí hay unos ejemplos de volúmenes a infundir, de tiempos, y están las equivalencias en gotas por minuto y en ml hora. O sea, un volumen de 250 en 24 horas va a pasar a 4 gotas por minuto o a 12 ml hora, que es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Y que las gotas por minuto me sirven para el sistema por goteo y los ml hora para las bombas de infusión. Ahora, cuando queremos administrar un medicamento, que puede ser en infusión o no, pero yo tengo que sacarlo, por ejemplo, de una ampolla, hay veces en que la indicación es distinta, ¿cierto?, a la presentación del medicamento. ¿En qué unidades, por ejemplo, viene el paracetamol? ¿Alguien sabe cuál es la unidad del paracetamol? Gramos, miligramos, unidades internacionales. ¿Cómo viene el paracetamol? ¿Alguien lo ha mirado alguna vez? ¿Por gramo? ¿En gramos? Viene habitualmente en miligramos. Hay un solo paracetamol que viene en gramos, que es de 1 gramo. Yo no me acuerdo el nombre comercial en este momento, pero en general el paracetamol bioequivalente o el que es genérico y no tiene marca comercial, habitualmente el comprimido es de 500 miligramos. ¿Ya? La penicilina, me imagino que más de algunos se debe haber administrado o le han administrado alguna vez penicilina sódica con penicilina benzatina. ¿En qué unidad viene? ¿Alguien sabe?
en unidades internacionales. Esa es la medida, en la unidad de medida de la penicilina. No se mide en gramos ni en miligramos, se mide en unidades internacionales. 1 millón, 2 millones, 4 millones de unidades internacionales. ¿Ya? Que no tiene su equivalencia, por lo menos, en la penicilina de miligramos o de gramos. No hay una equivalencia. Entonces, cuando vamos a calcular dosis, lo que tenemos que tener presente es cuáles son las unidades de peso y cuáles son las unidades de volumen. Esto ustedes ya lo deben haber visto en bioquímica. Las unidades de peso son en farmacología las más usadas, los gramos, los miligramos, los microgramos o gamas, que es lo mismo. Microgramo y gama es exactamente lo mismo. Y es la unidad más pequeña, es la medida más pequeña en la que se puede indicar y administrar un medicamento. Las unidades de volumen, las más usadas son litros, en realidad cuando uno habla de sueros, 1 litro, 2 litros, 3 litros, ml o centímetro cúbico. Ml y centímetro cúbico es lo mismo un ml que un cc, es exactamente lo mismo. Y otra unidad que se usa sobre todo en pacientes pediátricos, en las que las dosis son más pequeñitas, es el microlitro. Pero en general vamos a trabajar con ml o centímetro cúbico, que es exactamente lo mismo. Aquí hay algunas equivalencias domésticas, porque si bien hay algunos medicamentos que vienen con sus dosificadores, hay otros que no tienen dosificadores. Por ejemplo, pensemos en la lactulosa, que es un evacuador intestinal muy usado, sobre todo en los pacientes postrados. Ojo con los pacientes con diabetes, porque la lactulosa tiene azúcar, así que no debiera usarse en ellos. Y la equivalencia que más se usa es la cuchara sopera, que equivale a 15 ml. Esto no sé si aplica para la cocina, no lo sé. Pero para los medicamentos, algunas equivalencias domésticas que están en el libro que yo les dejé en la plataforma, no les he subido ese libro. La equivalencia para una cucharada, 15 ml es una cucharada sopera. Entonces, si un paciente tiene que tomarse 15 ml o 15 cc de lactulosa 3 veces al día, lo que debería hacer es 3 cucharadas soperas 3 veces al día. Aquí hay un ejercicio súper básico que es para calcular dosis, donde vamos a utilizar regla 3 simple. Algunos pueden utilizar regla 3 simple si les resulta más cómodo, otros pueden hacer una inferencia. Solo con mirar el ejercicio pueden obtener rápidamente el resultado. Todo depende de la habilidad que ustedes tengan con los cálculos matemáticos. Si un comprimido tiene 1000 miligramos, ¿cuántos miligramos contiene medio comprimido? Si un comprimido de paracetamol, por ejemplo, contiene 1000 miligramos, ¿cuántos miligramos contiene el medio comprimido? 500 miligramos. Exacto. 500 miligramos, la mitad, ¿cierto? Y si yo quiero que el paciente tome 125 miligramos de esa pastilla, ¿cuánto le tengo que dar? ¿Cuánto tendría que darle? Le quiero dar 125 miligramos. ¿Cuánto comprimido debería darle? Un octavo de comprimido. Esos son 125 miligramos. Entonces ustedes pueden hacer una regla 3 simple o hacer un cálculo más sencillo. En este caso hay una regla 3 simple, un comprimido, contiene 1000 miligramos, entonces medio comprimido contiene X miligramos y nuestra incógnita va a ser X. ¿Cómo se resuelve una regla 3 simple? Multiplicando cruzado y dividiendo por el número que está a la izquierda habitualmente. ¿Ya? Y eso, si ustedes lo hacen, les va a dar efectivamente 500. Ese es el cálculo más sencillo. Ese es otro ejercicio, chiquillos. A un paciente pediátrico se le indica amoxicilina, que es un antibiótico, 150 miligramos cada 8 horas.
Los jarabes, chiquillos, son líquidos, obviamente. Por tanto, la unidad de medida de los jarabes es ml, pero me están indicando en miligramos. ¿Cómo hago para sacar los miligramos que necesito de una solución que viene líquida? Porque miligramos es unidad de peso. En este caso estamos hablando de una solución que tiene un soluto, tiene un solvente, es decir, una unidad de peso-volumen. ¿Cómo vamos a hacer el ejercicio si la amoxicilina es de 250 en 5 ml? Lo que hacemos es una regla 3 simple. Lo que hay que tener presente es que la regla 3 simple, en las columnas, siempre debe ir la misma unidad. Es decir, tengo los 250 miligramos en 5 ml, que es la concentración del medicamento. Así viene la amoxicilina. Y abajo la indicación, es decir, 150 miligramos en cuántos ml están contenidos para poder finalmente administrárselo al paciente. ¿Cómo se resuelve esta regla 3 simple? Multiplicando, ¿cierto? 150 por 5 y el resultado, perdón, se divide en 250. Entonces, ¿cuántos ml debiéramos administrar al paciente para que reciba 150 miligramos? Hagan ese cálculo. 3 ml. 3 ml. Muy bien, 3 ml. ¿Ya? Si yo le doy 3 ml al paciente, el paciente va a recibir ¿cuántos miligramos? ¿Cuántos miligramos de amoxicilina recibe el paciente si yo le doy 3 ml? Lo que está 150. Exacto. 150 equivalen a 3 ml. Ahora, hay que tener presente que la concentración no va a variar. O sea, si yo saco 3 o saco 5 o saco 10, siempre la concentración va a ser por cada 5 ml yo tengo 250 miligramos. Pongamos un ejemplo de algo más doméstico. El kilo de manzanas, que no sé a cuánto está. ¿Mil pesos estará? No, 1.500 pesos, no lo sé. Pensemos que el kilo de manzana está a 1.000 pesos. Si yo compro 5 kilos de manzana, me van a cobrar 5.000 pesos. Pero el kilo de manzana sigue costando 1.000 pesos. Eso no ha variado. Lo mismo pasa con las concentraciones de los medicamentos, de las soluciones, de los jarabes. Vienen a esa concentración, salvo que yo le agregue algo distinto, más soluto, me va a quedar más concentrado, pero no vamos a hacer eso con un jarabe. En el caso de las soluciones, las soluciones vienen preparadas ya del laboratorio, con una concentración constante, pero yo la puedo cambiar agregándole un soluto o agregándole volumen para hacerlo más diluido. Pero eso lo vamos a ver a la vuelta de la pausa cuando veamos concentración. Entonces, lo que van a hacer es hacer un par de ejercicios, ¿ya? Porque estos ya están resueltos. En el primer ejercicio, a esta paciente de 25 años que está ingresada por una gastroenteritis, hay que administrarle, vayan tomando nota por favor, administrarle 500 cc cada 2 horas de una solución glucosada. 500 cc cada 2 horas. Van a calcular los ml hora y las gotas por minuto. Lo voy a escribir aquí en el chat. Van a administrar 500 cc de glucosa cada 2 horas, que en realidad es una exageración porque es demasiado volumen. Entonces van a calcular las macrogotas por minuto y los ml hora. Y ml hora. Ya, hagan ese ejercicio.
¿Cuánto les dio, chiquillos? Profesora, en las Sí. microgotas por minuto, no sé si calculé bien 83 microgotas por minuto. ¿O está mal? ¿Sí? Sí, microgotas por minuto, o macrogotas por minuto. Era macro. ¿Perdón? No, nada, eran macro. Sí, es macro, sí, macrogotas. Sí, yo me confundí. Macrogotas por minuto, porque ahí hay que usar el factor de goteo que es 20, ¿ya? Sí. Imagínense, bien Jennifer, ese es el resultado. Imagínense en un minuto estar contando 83 gotas. Es una locura. Por tanto, lo que podemos hacer es usar una bomba de infusión, ¿ya? Sobre todo porque la infusión es más exacta, no depende del ojo humano, y de verdad que estar contando en un minuto cuántas gotas caen, la verdad es que es muy, muy complicado. Si no lo podemos hacer, no tenemos bomba de infusión, vamos a tener que hacerlo a la antigua con el método de el contar las gotas, ¿ya? Hagamos otro ejercicio entonces. Hagamos el mismo ejercicio, pero ahora calculen las microgotas. Ya no las macrogotas. Ahora, con los mismos 500 cc, cada 2 horas calculen microgotas. A mí me dio 250, profe. Muy bien. ¿Y ml hora? ¿Y los ml hora? ¿Los ml hora? Aún no lo saco. El ml hora es más fácil, es dividir el volumen en el tiempo en horas. ¿250? Exacto, 250. Es decir, las microgotas es lo mismo que ml hora. Es lo mismo, ¿ya? ¿Por qué a la Jennifer le dio 750? Porque los 250 los multiplicaste por 3. Y cuando el factor, o voy a usar microgotas, el factor es 1. En el caso de la fórmula que tú usaste. Fue por eso, ¿no? Que te dio 750, porque lo multiplicaste por 3. Y eso es cuando yo quiero pasar de macrogotas a ml hora. Pero quiero pasar de microgotas a ml hora o viceversa, tengo que usar el factor 1. ¿Ya? Ahí ustedes, chiquillos, toman la decisión de usar la fórmula que ustedes quieran. Hagamos un ejercicio de cálculo de medicamentos. Lo voy a escribir acá. A un paciente se le indica ya, metamisol. 1 gramo, no, 750 miligramos por una vez. Y la ampolla del metamisol contiene 1 gramo en 2 ml. ¿Cuántos ml le tengo que administrar al paciente para cumplir con esa indicación? Entonces, al paciente le tengo que administrar 250 miligramos por una vez. Esa es la frecuencia de la administración. Pero la ampolla del metamisol viene en 1 gramo. En 2 ml, la ampolla es chiquitita, el volumen que contiene es de 2 ml. Yo tengo que sacar un volumen de esa ampolla, pero que contenga los 750 que yo necesito administrar.
¿Cuántos ml tengo que administrar finalmente al paciente? ¿1,5 ml? 1,5 ml. Muy bien. ¿Todos obtuvieron ese resultado? A mí me dio mucho más, no sé por qué. Ya, yo sé por qué probablemente te haya dado, porque faltó ahí convertir las unidades. ¿Y al resto qué les dio? Lo vamos a revisar de todas maneras. ¿Qué les dio al resto? ¿A nadie le dio nada más? ¿Un resultado distinto? Ya, vamos a revisar primero. Veamos la presentación del medicamento. 1 gramo. ¿En cuántos ml viene la ampolla? 2. 2. ¿Y cuál era la indicación? ¿Cuánto tengo que administrar? 750 miligramos. Miligramos. ¿Ya? Por tanto, esa es nuestra constante, porque yo no sé cuántos ml tengo que sacar de la ampolla. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, acuérdense que yo les dije que en las columnas tiene que ir la misma unidad. Así no la puedo hacer. Así no puedo hacer el cálculo porque el medicamento viene en gramos y yo tengo que administrar en miligramos. Entonces, lo que puedo hacer es pasar todo a miligramos o las dos a gramos. Lo vamos a hacer a miligramos. 1 gramo, ¿a cuántos miligramos corresponde? A 1000. 1000. Entonces, 1 gramo es igual a 1000 miligramos. Estamos convirtiendo. Que son los que contiene la ampolla. Y la indicación decía 750 miligramos y nuestra incógnita es XML. Y si ahora hacen el cálculo, porque ahora sí se puede hacer, multiplican 750 por 2, acuérdense que se multiplica cruzado, y dividen en 1000. Y eso les va a dar 1,5 ml. Es decir, ese es el volumen que yo tengo que sacar de la ampolla. No le puedo poner toda la ampolla al paciente, porque ahí yo le estaría administrando 1 gramo. Y lo que yo quiero es administrar solamente 750 miligramos. ¿Ya? Eso deben considerar siempre que hagan una regla 3 simple, que las unidades tienen que ser iguales. Si no, les va a dar un resultado que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Ya? Entonces, el cálculo de dosis se hace siempre que el medicamento viene en una forma distinta a la forma en que me indicaron el medicamento. ¿Ya? Estos son los cálculos de dosis más básicos que existen, chiquillos. De aquí uno puede hacer un montón de ejercicios. Yo les subí la guía, no sé si tuvieron la posibilidad de revisarla. Incluso me parece que se las mandé al grupo de WhatsApp. Desarróllenla. Yo les voy a mandar la guía resuelta con los resultados para que ustedes comparen si es que están efectivamente bien los resultados. Porque, ¿cuándo tienen la prueba de cátedra? ¿El viernes? ¿O a la vuelta de la pausa? Sí, profe. El 18 de mayo, creo. Ah, ya. Entonces, perfecto. Todavía hay tiempo. Incluso podríamos revisar alguna duda que tengan. Si no es por WhatsApp, lo vemos en el próximo laboratorio. ¿Ya? Así que trabajen la guía. Hay ejercicios de velocidad de infusión. Hay ejercicios de cálculo de dosis. Si tienen cualquier otra duda, obviamente en el camino me van preguntando. Y si no, ya nos veríamos a la vuelta, chiquillos. Me parece que hay algunos grupos que todavía no me mandan sus integrantes para que se pongan al día con eso, para poder hacer los grupos en la plataforma. Están los trabajos ya con las fechas en el sistema para que no se vayan atrasando y vayan avanzando. Y
recuerden que toda la evidencia del trabajo que ustedes han hecho en los talleres debe ir incorporada al proyecto final. Yo además les mandé un modelo de cómo era el proyecto para que sepan cómo hacer su portafolio, ¿ya? Un pantallazo de esto, un pantallazo de la guía, no es necesario que copien y peguen toda la guía o que la adjunten al Word, porque si no les va a quedar un tremendo documento, pero la evidencia de que ustedes han ido trabajando los contenidos, ¿ya? No sé si les queda alguna duda con esto, chiquillos. ¿Algo que no hayan entendido? Profe, Dígame. en el portafolio se adjunta todas las guías, ¿cierto? No los ejemplos, ¿o sí? ¿Cómo así? Los ejemplos que ha dado. Ah, los que hice Eso ahora. también sí, eso se adjunta también, ¿o no? ¿Tomaste apunte? Sí, sí. Sácale una foto a tu apunte de tu cuaderno. Eso es evidencia. Cualquier cosa que demuestre que ustedes trabajaron los contenidos, ¿ya? Esto, acuérdense que es en grupo. Entonces, de cada clase tiene que haber una evidencia. Por tanto, van a ser como 13 evidencias, a lo mejor 13 clases, porque entre las pausas son como 13 clases, y se van turnando. Por ejemplo, hoy día de esta clase puedes aportar tú la evidencia, no se aprovechen en los demás, porque siempre va a estar el mismo compañero yendo a todas las clases. La idea es que se turnen también y que a cada uno le corresponda, ¿cierto?, la evidencia del trabajo que han hecho, ¿ya? Para que la cosa sea justa y que todos participen en el portafolio, ¿ya? Así que le puedes sacar una foto a tu cuaderno. Yo además evalúo la creatividad en el portafolio, no es solo llenar de fotos, pueden hacer incluso comentarios. Hoy día la clase no me gustó, yo no los voy a evaluar por eso, porque pongan que la clase no les gustó, puede ser que no les haya gustado o no lo hayan entendido. Entonces, además, una reflexión de la actividad que ustedes han ido haciendo clase a clase, ¿ya? Me pareció interesante, me va a servir cuando vaya al campo clínico, aprendí por qué el paciente reclama por la gotita, no sé, el comentario que salga de vuestras reflexiones, ¿ya? Porque eso en la rúbrica yo además considero la creatividad que cada uno le va a poner, ¿cierto? O que va a utilizar para la confección del portafolio. ¿Alguna otra duda, Ya, profe, chiquillos? gracias. Ya, de nada.